Bueno, sigo dando pinceladas sobre el modernismo. Por ejemplo, es de advertir, ¿no? Cuidado con frases que suenan bien. Bueno, usan muchos eufemismos, ¿no? Pero en este caso frases que siguen, que suenan bien, pero que están cargadas en realidad de veneno, ¿eh? Por ejemplo, algo que yo escuché y más aún lo leí, cuando dicen que Cristo vino a derribar la división entre lo sacro y lo profano. Bueno, ese es el pretexto, esa es la base para hacer, por ejemplo, en liturgia todo profano, o sea, profanan lo sagrado. Porque si vino a derribar esa división, lo que en realidad están diciendo es que lo profano se puede identificar y decir que algo que, que es sagrado, algo que en realidad es profano, o profanar lo que es sagrado. Jesucristo mismo instituyó además otro, ¿no? Tener en cuenta el sacerdocio ministerial, la santidad también. Pero eso lo niegan, lo negaron, lo niegan los modernistas. Y con el tema del sacerdocio confunden, ¿no? El sacerdocio decía ser uno, ¿no? Ministerial, o cancelarlo por el sacerdocio real de los fieles, bautismal. Característico típico del modernismo es que las devociones molestan, todas las devociones, pero sobre todo la devoción a la Santísima Virgen. Porque, claro, ella es la guardiana de la fe, en la que combate las herejías. Entonces hay que quitarlas como hicieron en los años 60, en la década de 60, cuando empezaron a quitar las imágenes de la Virgen, o las relegaron a lugares recónditos. Y también eh, hay que disminuir todo lo que sea esa devoción, tildar la devoción popular, susceptible, no de estudio teológico, ni de razones teológicas, sino verla como un fenómeno antropológico. Por supuesto, ellos quitan las prerrogativas de la Madre de Dios, empequeñecen su fiesta, su veneración. Dicen que era una mujer como otras, mostrándola con dudas, por ejemplo en la cruz, donde dicen que pudo pensar que la habían engañado. Pues esto es blasfemo. Nada de la mujer de fe, de una fe mayor que la de Abraham, nada de eso. Hubo una película, un film, creo que fue por el año 2007, que se llamaba Nativity. Estaba patrocinado por 3 dicasterios romanos, Cor Unum, Comunicaciones y Cultura. El nombre era The Nativity Story, o en España creo que se dio como Natividad la Historia, y en otros países hispanohablantes se la proyectó con el nombre de Nacimiento la Historia. Bueno, un film dirigido por una presbiteriana, donde María aparece desprovista de santidad, se la ve como una mujer dubitativa, de fe tambaleante, poco caritativa, ya que no se la ve atenta a las necesidades de los otros. Hay un montón son apenas imágenes. Bueno, yo no voy a hablar de todo esto, yo la vi 2 veces, la segunda vez con cierta repugnancia, pero tenía que hacerlo para ir apuntando todas las cosas que iban apareciendo y para denunciarla. Y ahora voy a comentar algunas, solo algunas, porque eran muchísimas más. Pero se coló, ¿y cómo se coló? Para algunos fue un autogol, ¿no? Eh, Decía que se la ve desprovista de santidad, con dudas, y tampoco se ve ninguna santidad en los padres de esa María, sino que aparecen como personajes mezquinos, interesados. La misma madre dice, Ana, ¿no? Le dice, por ejemplo, a esta María, le dice, siempre hay esperanza, ¿no? A lo que esta María replica, incluso en Nazaret, ¿eh? Mostrando escepticismo, sino una falta de esperanza. María, la mujer de la esperanza, de la fe y del amor.
Y esta María que presenta ese film duda al punto que yendo a visitar a Isabel, le suspira a Dios, a quien no le termina de creer. Dice, por favor, Señor, haz que Isabel esté encinta, tal como me dijo el ángel. Pasó ahora mucho por delante, salto, porque todo esto fue motivo de una denuncia que no fue contestada. Por ejemplo, al regreso de esa visita a Isabel, hay toda una increíble discusión a cuatro. De una parte, la María del film, que cuenta que se le apareció el ángel, de la otra José y los padres de ella, que no le creen. Hay detalles en la película en los que, insisto, hay que reparar. No se debe pensar que está ahí porque sí, porque tienen un fin preciso, porque son los que van dando la tonalidad a lo que se quiere dar como mensaje, además, porque obran en manera subliminal. En la ida a Belén, el detalle es que los detienen soldados romanos para revisarlos, y a esa María la palpan, la manosean. Si no se está atento, puede pasar desapercibido. Luego otro detalle, una divina le regala dulces y lee la mano de la Virgen. Y le dice, tu mano me dice que es varón. Le dice, ¿no? Ahora, atención, siendo la Virgen Inmaculada, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, por añadidura la hija de Israel, la hija de Sión, que conocía perfectamente que la adivinación era abominable a Dios, como dice Deuteronomio 18:10, y que si no lo hubiera conocido igualmente el Espíritu, lo hubiera alertado de ese pecado, ¿cómo entonces se puede admitir o siquiera imaginar que se prestase que le adivinase el futuro? ¿No habría retirado rápidamente la mano y se habría apartado de aquella mujer? Tampoco San José hubiera participado o tolerado una situación así. En cambio, ahí sonríen. Cuando estos padres eligen a José como su futuro esposo, ella se fastidia y dice, ¿por qué me obligan a desposarme con un hombre que no amo? ¿Por qué? Tal cual, textual, yo esto lo copié. Y le responde la madre, podemos alimentarnos todos. Es decir, que José estaba, según el autor de la película, en mejor posición que ellos. Dice, lo hemos hecho por ti. ¡Ja! ¿Qué tal? Casamiento por conveniencia, no por elección de la providente sabiduría de Dios, a la que une su voluntad María y también José. Porque, ojo, si hubo una anunciación a María, también hubo una anunciación a José. El ángel cuando se le aparece en sueños, le anuncia. Y los dos aceptan. Sigo pasando por alto muchos otros pasajes, pero esto para ver, ¿no? Está metido. Quiero darme caso concreto. Repito, patrocinado por 3 dicasterios romanos, Cor Unum, Comunicaciones y Cultura, y diciendo además en el sitio oficial del Vaticano que reflejaba la historia verdadera, tal cual. Yo no sé si todavía estará eso en los sitios del Vaticano. Bueno. Por ejemplo, el parto. El parto es una de las peores escenas de este film. La María del film pare con dolor y su parto es común a todas las mujeres. Esta María, que insisto, es una directora protestante, es como todos los demás mortales y por tanto a ella le cabe la misma maldición que a las demás mujeres. Con dolor parirás a tus hijos, que viene del pecado original. Es decir, no es la Inmaculada. Indirectamente, nos damos cuenta. Grita, por ejemplo, cuando el nacimiento de Jesús debe haber sido de un gozo inefable. Y para colmo de herejías, José hace de comadrona, tal cual. Va tirando del chico. Desde luego, es de inferir que María ya no es virgen después de ese parto. Así que, adiós con la virginidad perpetua, virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Qué tremendo contraste con lo que escribió San Ignacio de Antioquía, cuando puso, al príncipe de este mundo le quedaron ocultos, a Satanás, no al diablo, la virginidad de María y el parto de ella, así como la muerte del Señor. 3 misterios clamorosos en el silencio de Dios. Repito, esto que fue sacado entre gallos y medianoche fue patrocinado por 3 dicasterios romanos. Gracias a Dios la película pasó sin pena ni gloria. Lo tremendo,
que muestra hasta qué punto estamos inmersos en esta apostasía, en esta atmósfera modernista que la respiramos, como decía el gran padre Leonardo Castellani, y esto es que nadie puso el grito en el cielo, solo poquísimos. Y la crítica católica fue toda elogios. Bueno, volvemos con el tema también además de esta aversión a la devoción a María, los modernistas tienen aversión a la devoción a los santos y a sus imágenes y a las reliquias. Mostrarlos todo esto como secuelas del paganismo. Y sobre todo, y esto sí lo han logrado, lamentablemente, esto es lo peor de todo, lo peor, lo más trágico, banalizar la Eucaristía. Esto sí que lo lograron. Lo lograron con la comunión en la mano, con todo lo que vino después, con todas las celebraciones, con un montón de cosas. No voy a entrar en detalle, esto da para mucho más. Y por empezar, así gráficamente, quitaron el sagrario del centro, lo pusieron en lugares escondidos, se niega la misa como el mismo sacrificio de la cruz, la Eucaristía como presencia real y verdadera del Señor entre nosotros, y digo que aunque a veces no se dice, los gestos a veces valen más que 1000 palabras. Y cuando uno ve que se toma como una forma vulgar en la mano, de pie, y caminando, y como al paso, como si fuera una galletita, entonces, ¿qué decimos? Por más que se diga después, no, es real, la presencia es real, no, en los hechos, no me vengan con macanas, en los hechos esto no es así. Aquí se está mostrando o queriendo mostrar que ahí no hay presencia real, que ahí no está el Señor. Y por doquier hay aberraciones litúrgicas, hay declaraciones heréticas y confusión en temas de fe, de moral, de liturgia, de disciplina, y así desaparece la piedad y cada vez hay menos vocaciones religiosas y el sacerdocio lógico. ¿Cómo no va a ser? Y el alejamiento también de los fieles cada vez más. Y todos esos males derivan del modernismo arraigado, enquistado en la iglesia. Templos sin reclinatorios donde no hay donde arrodillarse, lugares de absoluciones colectivas están totalmente prohibidos, pero hay varios lugares donde me entero que hay absoluciones colectivas. Comuniones self-service, eso lo he visto yo en un santuario mariano, donde ahí tomaban la sagrada forma, la hostia, ahí el que iba a comulgar con los dedos, y después incluso hacían la intinción en una cáliz que estaba sobre el altar. Esto es tremendo. Comunión self-service. Relajación, menoscabo. Esa relajación lleva al menoscabo del espíritu. Y en ese panorama, muchos buenos eclesiásticos, que los hay, claro que los hay, pero ¿qué pasa? Se ven superados, agobiados, superados por las circunstancias. No se puede navegar a contracorriente tanto porque no hay nadie que le ponga un dique de contención a todo esto. Y se desaniman, y algunos abandonan, y algunos se deprimen. Porque la corriente contraria a la verdadera iglesia es muy, pero muy fuerte. Y entonces se dice también que evangelizar es hacer proselitismo, y que eso no está bien. Y a la debilitación de la fe va acompañada la desorientación de la conciencia. Y termino con una frase de un santo a sus hijos espirituales, del año 74. Dice: no se relee sin gran dolor lo que San Pío X describió en su encíclica Pascendi, cuando exponía las características del modernismo, como compendio de todas las herejías, todo aquello que entonces el Magisterio Universal de la Iglesia intentó atajar con penetrante visión y energía sobrenatural. Aparecía ya con su enorme gravedad, pero era todavía un mal relativamente limitado a algunos sectores. En estos días, ese mismo mal ha resurgido, violento y agresivo, con el nombre de neomodernismo, y en proporciones prácticamente universales. Y aquella enfermedad mortal que estaba contenida dentro de esas fronteras, en pocos ambientes malsanos, por prudentes medidas de la Santa Sede, ha alcanzado aspectos de epidemia generalizada. Lo que inicialmente se mostraba solo, aunque ya fuera muy grave, como la reducción de las verdades dogmáticas a la simple experiencia subjetiva,
conservando algún matiz espiritual, se ha degradado aún más. Las hondas exigencias del alma, y aún las de la misma gracia divina, quedan disueltas en la horizontalidad, identificando el amor de Dios con las aspiraciones o deseos más inmediatos del hombre, sometido a los determinismos de la planificación materialista y atea y a los instintos animales. Es un panorama tremendo, pero bueno, tenemos que pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vamos a dar el broche a todo esto. Lo que tenemos que hacer es resistir, saber que la victoria es de Cristo, que la Iglesia siempre no va a prevalecer las puertas del infierno. Y no importa, no es cuestión de número, es cuestión de fidelidad a Cristo, no es cuestión de cuántos son o cuántos dejan de ser, sino de fidelidad a Cristo. Estamos en batallas finales, yo no sé la última batalla, pero sin batallas finales, incluso lo decía Sor Lucía de Fátima. Y aquí está la Virgen, y nosotros estamos bajo el amparo, subtum, bajo tu amparo nos acogemos y nos recogemos, Santa Madre de Dios. Y somos de Cristo, y queremos ser de Cristo, y renovamos por eso también nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María, para ser más de María, porque de esa forma somos más de Cristo, estaremos más cerca de Él. Tenemos las armas, sabemos cuáles son en esta resistencia, es la oración, es el Santo Rosario, es la adoración eucarística, es la Eucaristía, son los sacramentos, la confesión, es el estar en estado de gracia, el rezar y tener la confianza, no perder la esperanza. Una fe firme hace que también la esperanza sea firme y que no decaiga el amor. El amor a Dios sobre todas las cosas, y a través de este amor alcanzar a los demás hermanos. Con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con la orientación que podamos dar hacia la verdad, para que haya la luz donde hoy hay tinieblas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado.